todos. Estoy un poco afónico o disfónico, o no sé cómo es que se dice, pero los culpables son mis nietos. Ellos, cuando fuimos a visitarles, estaban con una gripa, con los mocos acá. Yo me lancé, los abracé porque hacía tiempo que no los veía. Pero de todas formas me da alegría estar acá, de regreso a nuestra iglesia. Visitamos a los hijos que viven en Los Ángeles y San Francisco. Y nos regresamos el mismo día que empezaron los incendios allí en Los Ángeles. Adelantamos el vuelo porque íbamos por Dallas. En Dallas había una nevada. Yo llamé a la aerolínea y les dije que si podíamos cambiarlo. Nos lo cambiaron a Miami, saliendo unas horas antes, y salimos esas horas antes, y como a las 2 horas cerraron también el aeropuerto de Los Ángeles. Estamos acá, llegamos, gracias al Señor, y han sido momentos difíciles allí en esa ciudad, porque esos incendios han destruido gran parte de varios barrios, y oramos por personas allá. Conocemos a varios cristianos que asistían a la iglesia de Grace o que asisten, lo han perdido todo. Y pensar que esta iglesia está allí, que hay creyentes fieles allí en Los Ángeles, y ver Los Ángeles como ciudad, como esa ciudad secular que es, da a veces tristeza. Alguien puso un video no hace mucho ahí en Instagram y me llamó la atención porque él publicó una porción de los premios Global y allí se burlaron de Dios el día anterior a los incendios. En una reunión para premiarse entre ellos se blasfemaron el nombre del Señor. Y yo no sé, no quiero entrar a discutir si fue por eso o no fue por eso. Ni siquiera vi los premios, simplemente vi el clip. Pero lo que sí les puedo decir es que Dios es Dios y Él está en control de todo, inclusive de estos incendios. Por más de que las personas quieran pensar otra cosa o creen que están en control, allí muchos buscan solamente lo secular, la moda, la fama, las cosas que el mundo puede ofrecerles, sin prestar atención a lo que en realidad es importante. Y es de esto que vamos a hablar hoy, de lo que en realidad es importante en la vida. Por favor, abran sus Biblias a Juan 6. Dios nos ha dado este libro maravilloso, este evangelio maravilloso, el evangelio de Juan, y vamos a regresar a ese capítulo 6. Hoy, por la misericordia de Dios, regresamos a este libro, a un libro maravilloso que el Señor ha puesto en nuestras manos. Por favor, se ponen de pie para que lo leamos. El capítulo 6 del Evangelio de Juan ya lo hemos estado estudiando en el pasado. Allí vimos que el Señor alimentó a 5,000 personas, además de hombres y mujeres, de mujeres y niños, perdón. Nos paramos también un tiempo allí en esa alimentación y vimos también cómo Jesús caminó sobre el agua. Ahora en el capítulo 6, versículo 22, encontramos otra sección. Versículo 22 dice: al día siguiente, la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta de que allí no había nada más que una barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. Vinieron otras barcas de Tiberias, cerca del lugar donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Cuando lo hallaron al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les respondió y dijo: en verdad os digo, me buscáis no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con un sello. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios,
que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo. Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan del hombre es el que baja del cielo y da vida al mundo. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya os dije que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí, de ningún modo le echaré fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que le resucite en el día final, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo mismo lo resucitaré en el día final. ¿Quiere por favor inclinar su rostro y vamos a hacer una oración? Gracias, Padre, por estas maravillosas noticias que tenemos aquí en tu Evangelio. Y ahora te pedimos y oramos para que tomes esta tu palabra y la grabes en nuestros corazones, la grabes en nuestras vidas para tu gloria. Y que tú, Señor, verdaderamente muestres la fe que debemos tener en Cristo. Que nos establezcas en esa fe. Que nos des esa fe, Señor, para creer en ese Evangelio que tú has revelado a través de las Escrituras. Oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quieren por favor sentarse? Para iniciar con esta sección hoy, hay una observación que podemos hacer de las Escrituras, y es que el número 7 es muy importante, ¿cierto? Todos sabemos. En el Antiguo Testamento, la creación se hizo en 6 días y descansó en el séptimo día, instituyendo así el descanso sabático. Génesis 2, 2 al 3. El diluvio, allí Noé tomó 7 parejas de animales limpios al arca. También tomó parejas de otros, pero de los limpios tomó 7 para tomar unos de ellos para su alimento y para hacer ofrendas. ¿Recuerdan a Jacobo y Raquel? Jacobo trabajó 7 años por ella, por Raquel, y luego trabajó otros 7 para poderse casar con ella. Génesis 29, el 20 al 28. Muchas fiestas judías duraban 7 días, como los tabernáculos en Levíticos 23, 34. El año sabático se celebraba cada 7 años. Levítico 25, 4. El año del jubileo ocurría después de 7 semanas de años, que es 49 años. Levítico 25, 8. Jericó, ¿recuerdan? Dios ordenó a los israelitas que marcharan alrededor de Jericó 7 días, con 7 sacerdotes y 7 trompetas, y en el séptimo día dieran 7 vueltas. Josué 6, 4 al 15, las murallas se cayeron. Y luego en el Nuevo Testamento también encontramos el número 7. Jesús nos llamó a que no deberíamos perdonar hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, ¿recuerdan? Mateo 12, 18, 22. Jesús multiplicó 7 panes para alimentar a una multitud en Mateo 15, 34 al 38. En el Apocalipsis tenemos 7 iglesias, allí en Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Hay también allí 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas de juicio, 7 lámparas de fuego frente al juicio, al trono de Dios. Apocalipsis 4, 5. Es decir, el número 7 aparece más de 700 veces en la Biblia y constantemente está asociado con la obra completa y perfecta de Dios. Pero algo a observar también es que ese 7 también lo encontramos en el Evangelio de Juan.
En el Evangelio de Juan hay 3 grupos de 7. Jesús realiza 7 milagros principales conocidos como signos. Milagros que muestran la identidad divina de Jesús y apuntan a su misión como el Hijo de Dios. Estos milagros tienen un propósito y es revelar la gloria de Cristo y llevar a los creyentes a la fe. Y esos milagros se han escrito aquí en estas palabras, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre, dice el mismo Juan en Juan 20:31. ¿Cuáles son? Él convirtió el agua en vino en las bodas de Caná, Juan 2:1 al 11. Sanó al hijo de un oficial, al oficial del rey, Juan 4:46 al 54. Sanó a un paralítico, lo recuerdan, el paralítico en Betesda, después de muchos años, estando allí en Juan 5, del 1 al 15. Alimentó a los 5,000, Juan 6, del 1 al 14. Caminó sobre el agua, Juan 6, 16 al 21. Y sanó al hombre ciego de nacimiento. No hemos llegado todo allí, está en Juan 9, del 1 al 12. Allí en este milagro vemos que Jesús es la luz del mundo que ilumina tanto la ceguera física como la espiritual, mostrando que solo Él puede traer verdadera visión y verdad. Luego, otro milagro que tampoco hemos estudiado es que resucitó a Lázaro, en Juan 11, del 1 al 44. Y este milagro es el clímax de los milagros, porque muestra el poder de Jesús sobre la muerte y apunta a su propia resurrección. Jesús allí se revela como la resurrección y la vida. Además, allí también tenemos 7 discursos en el Evangelio de Juan. Hay un discurso con Nicodemo, hay un discurso con la mujer samaritana, con los judíos y ahora este discurso con la multitud. Hay otros que veremos más adelante. Y luego también tenemos de los otros grupos 7 declaraciones que son únicas en el Evangelio de Juan. 7 afirmaciones que hace Jesucristo para que nosotros podamos verlo, cómo Él se nos manifiesta, cómo Él se revela, para llamar nuestra atención. Y nos encontramos en esta mañana con una de ellas, donde Jesucristo dice, yo soy el pan de vida. En Juan 8, Él dirá, yo soy la luz del mundo. En Juan 10 dice, yo soy la puerta. También dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. En Juan 11 dice, yo soy la resurrección y la vida. El que vive y cree en mí no morirá jamás, dice Juan 14. No, eso en Juan 11. En Juan 14 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y luego en Juan 15 dice, yo soy la vid verdadera. Y estas son declaraciones poderosas y únicas de la persona de Jesucristo. Y esta mañana nos encontramos con una de estas donde Jesucristo dice, yo soy el pan de vida. Por eso les digo que este capítulo es excelente, es muy bueno, es para todos nosotros, todos los que estamos acá, todos tenemos inclusive algo en común, todos estamos buscando la felicidad en la vida. Algunos las buscan en lugares equivocados, lo buscan en lo que el mundo puede ofrecer, pero al final todos están buscando aquello que realmente satisface nuestros deseos más profundos y nuestros deseos más íntimos. Eso es cierto para cada uno de nosotros, sin excepción. Y Dios aquí en este capítulo nos está hablando de eso. Dios habla de esa búsqueda que todos tenemos. La búsqueda de cada ser humano. Cada ser humano tiene. ¿Cómo puedo encontrar satisfacción completa, plena en la vida? Eso es lo que es realmente lo que encontramos aquí. Yo le pregunto, ¿qué es lo que es realmente importante para su vida en este momento? Jesús está dando la respuesta. La respuesta a esa pregunta es obviamente Él mismo. Yo soy el pan de vida. Como ya saben, lo que provocó esa afirmación fue esa discusión que tuvo con estos hombres después de la alimentación de los 5,000. Eso fue lo que la impulsó. Vinieron entonces buscándolo para hacerle rey porque querían que les diera más comida. Estaban satisfechos. Y dijeron, este hombre cumple, hagámoslo, un rey. Entonces lo persiguieron, pero él se apartó porque no quería nada de eso.
Sin embargo, todavía lo siguen, lo buscan. Y cuando lo hallaron al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? La respuesta de Jesús es que estaban haciendo la pregunta equivocada. Jesús les respondió en el versículo 26 del capítulo 6 y dijo: en verdad os digo, me buscáis no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. En otras palabras, estas personas están todavía en sus pecados. Todavía están viviendo en medio del estiércol y están tan acostumbrados al olor del pecado que no ven lo que es importante. Ellos solamente quieren comer gratis sin darse cuenta en dónde están. Y para ilustrar esto, en nuestro viaje a Los Ángeles con mi esposa, fuimos de Los Ángeles a San Francisco. Mi otro hijo vivía allá. Y algo que me llamó la atención fue que después de unas 2 o 3 horas de manejar, paramos en un lugar donde tienen cientos de vacas o miles de vacas. Se ve como un tapete, esos tapetes que vendían antes, ¿se acuerdan? Que parecían como un cuero, feos. Hoy los veo feos. En esa época tal vez alguno de ustedes tendrá perdón. Pero se veían así como un tapete, la cantidad de vacas que hay. Pero algo que pasa siempre que paramos allí, allí paramos normalmente a poner gasolina, a estirarnos un poco. Pero algo que llama la atención es ese olor. Es un olor a estiércol que está por toda la región. Y se nota inclusive estando a varios kilómetros de distancia de las vacas. Y eso me pone a pensar en las personas que viven allí. ¿Se acostumbrarán al olor? Probablemente, porque no hay otra manera. Hay que acostumbrarse porque ese olor no se va. Yo pienso que a veces es lo mismo con el pecado. Muchos se acostumbran al mal olor del pecado y no hacen nada al respecto. Y lo peor es que otros también lo huelen y se quedan callados y no les dicen nada. Sienten el olor del pecado de otros y no les dicen nada. Por eso Jesús dice: en verdad os digo, me buscáis no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Jesús se los dice de frente, se los dijo directamente. Les digo, están viviendo todavía en sus pecados. Por eso es que este capítulo es tan crítico, amigo mío, porque responde a la pregunta: ¿qué es lo que es verdaderamente importante en su vida? ¿Qué es lo que lo hace mirar más allá de la suciedad del pecado? Muchos están acostumbrados y ni siquiera se dan cuenta de lo que es importante. Y yo les pregunto, ¿qué es lo que es verdaderamente importante en su vida? No es una pregunta nueva, es una pregunta que se ha predicado una y otra vez. Ese fue el tema del Antiguo Testamento. Vayan conmigo a Isaías 55 por un momento. Isaías 55. Isaías 55, el versículo 1 dice: todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad vino y leche, sin dinero y sin costo alguno. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan, y vuestro salario en lo que no sacia? Escuchadme atentamente y comed de lo que es bueno, y se deleitará vuestra alma en la abundancia. Él lo que dice aquí es que se están gastando su vida, su dinero, su esfuerzo en cosas que no satisfacen. Están persiguiendo cosas equivocadas cuando deberían estar buscando lo correcto, y lo correcto es Jesucristo. Y noten, en Juan 6, otra vez de regreso a Juan 6, especialmente al final del capítulo, Juan 6 al final del capítulo, entonces Jesús le dice a los 12, ¿acaso queréis vosotros iros también? Él les está preguntando, ¿están dispuestos a confiar en Jesús para la plena satisfacción en su vida? Esa es la pregunta. Ahora, amigos, algunos, aunque están aquí, tienen un vacío por dentro. Tienen una inquietud dentro de ustedes. Tienen una sensación de que no han encontrado realmente satisfacción en sus vidas, y el Señor va a responder a eso.
El Señor va a responder a esa búsqueda particular que tiene. Esa ansiedad, esa falta de satisfacción. Él va a responder a eso. Y Él le dará la razón para ello y lo que necesita hacer para resolverlo. Pero es interesante que no todos van a responder de la manera correcta. Al igual que estos judíos no respondieron de la manera correcta cuando Jesucristo les habló, miren el capítulo 6, versículo 66. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y no andaban con Él. En otras palabras, ellos escucharon y se alejaron. Escucharon y no lo aceptaron. Y Él les dio la respuesta. Él les resolvió sus preguntas. Les dio la solución a su condición manchada y sucia por el pecado. Les dijo cómo podían tener esa plena satisfacción en sus vidas. Y ellos escucharon esto. Escucharon este mensaje, pero se alejaron. Y puede ser lo mismo con usted hoy, si no tiene mucho cuidado, si no tiene cuidado. Porque puede escuchar lo que Jesús dice. Puede escuchar lo que acabamos de leer y luego tomar la decisión, esto no es para mí. Y luego alejarse. Y sus vidas seguirán siendo olorosas y sucias. Seguirá persiguiendo aquello que no satisface por completo. Y por eso es que este capítulo es importante para usted y para mí. Porque muestra lo que en realidad es importante para nosotros. Y es esto, y aquí está. Es Jesucristo quien satisface completamente. Él es el único que lo puede hacer. Y lo satisface completamente a usted y a mí si viene a Él por las razones correctas. Y es lo que hace Jesucristo acá. Es que razona con estos judíos. Porque miren, estas personas son los mismos que vienen a buscarlo. Y Él razona con ellos porque quiere exponerle que esas razones por las que vienen a buscarlo, al final lo que van a hacer es apartarlos de Él. Quiere mostrarles las evaluaciones incorrectas que hicieron, las preguntas incorrectas que hicieron cuando vinieron a Cristo. Y usted debe asegurarse de escuchar cuidadosamente esas mismas palabras que Jesús está aquí dándonos, mientras Él nos habla. Nosotros acabamos de hacerlo con la lectura. Él les recuerda que necesita venir a Cristo por las razones correctas. Yo le digo, si viene a Cristo por las razones equivocadas, amigos, va a perder completamente a Cristo. Y sí, algunos de ustedes pueden decir, bueno, yo no estoy buscando la plenitud de las cosas del mundo, sino que yo estoy buscando a Jesús por lo que Él me pueda dar. Pero ojo, necesita venir a Jesús por las razones correctas. Y si viene a Cristo por las razones correctas, va a satisfacer completamente, plenamente sus vidas. Pero debe asegurarse de venir a Él por las razones correctas. Él lo deja claro en ese versículo 26. Jesús les respondió y dijo, en verdad os digo, ¿me buscáis? No porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. La razón por que me buscan, presten atención, es una razón equivocada. Vienen a Él, pero no por la razón correcta. Vienen a mí simplemente para satisfacer sus necesidades físicas. Estas personas no estaban buscando lo que el mundo les ofrecía, sino lo que Jesús les podría ofrecer. Y ellos tenían necesidades. Y ustedes también las tienen. Y saben, amigos, si no tiene cuidado, puede cometer el mismo error que los judíos estaban cometiendo en ese momento. Ellos venían buscando un Mesías que satisfaría, sí, se las dejo, por favor, se las debo, todas sus necesidades sociales. Ellos querían a un presidente en el cargo allí arriba, que los alimentara, que los cuidara, que les supliera todas sus necesidades físicas. Y no es para eso, dice Jesús. Yo no vine para eso. No vine. Yo vine para mostrarles las señales. No vieron los milagros. No vieron el milagro de la alimentación, que les mostraba que Jesús es el Salvador de sus almas. Simplemente vieron el milagro del pan y los pescados, que les alimentó sus cuerpos físicos y por eso le continúan buscando. Y esa es una razón equivocada. Trabajad no por el alimento que perece,
dice el versículo 27. ¿Saben, amigos? Si no tiene cuidado, eso puede pasarle a usted. Puede venir a Jesús por las razones equivocadas. Viene a Él, por ejemplo, por la preservación de la vida. Se enferman y ¿qué hacen? Claman a Dios, ¿no es así? Tiene un malestar, una enfermedad, recibe malas noticias del médico, así que se va hacia Dios. Se vuelve a Cristo y le pide a Dios que los sane, que los mantenga bien. O viene a Dios cuando está solo, porque están solos, busca que algo satisfaga su soledad. Entonces busca compañía, viene a Dios porque está solo. O viene a la iglesia porque necesita compañía. Algunos otros vienen a Cristo buscando estatus, o porque quieren una familia, o porque tienen hijos que en la iglesia probablemente se los van a ayudar a que crezcan correctamente. Quieren que tengan una buena vida, que sean morales, bien educados y que encuentren buenos esposos. Pero esa es una razón equivocada. Esta es la razón equivocada de venir a la iglesia y es la razón equivocada de venir al cristianismo. Todavía todo eso es carnal. Todavía están preocupados por los asuntos temporales, por buenos que estos sean. Algunos de ustedes están buscando cónyuges. Vienen a la iglesia porque quiere un esposo o una esposa. Entonces empieza a mirar alrededor. Y el problema es, amigos, que si esa es la única razón por la que viene a Jesús, una vez que el problema se resuelve, entonces se aleja. ¿No es eso cierto? Una vez que la necesidad se satisface, se aleja. Algunos vienen porque no se han bautizado y quieren dejar eso chuleado. Y una vez que se bautizan, se alejan. Nos ha pasado varias veces. Personas que dicen, esta es mi iglesia, yo creo todo lo que usted me dice, me escriben un testimonio, digo, si estos son creyentes, van al agua una semana y se van, nunca más vuelven. ¿Qué pasó? Seguramente era porque solamente querían salir del bautizo y con eso ya calmar sus conciencias. Solo querían apaciguar la conciencia. Pero no vinieron por el pan verdadero, vinieron por una razón equivocada. Y una vez que la encuentran, entonces se alejan. Algunos otros no se van, pero están acá semana a semana sin estarlo. No se comprometen con la iglesia, ni con el liderazgo, porque solo vienen a ver qué es lo que la iglesia le puede dar para esa semana o para su propio beneficio. ¿Por qué lo hacen? Porque sus necesidades han sido satisfechas, ya están tranquilos, no quieren comprometerse, encontraron lo que buscaban. Y hoy tenemos la cena, y algunos solo vienen a tomar la cena para acallar sus conciencias, como si la cena fuera la comunión en una misa, que si no se toma, entonces está pecando. Pero no vienen los otros domingos. En otras palabras, tenemos gente que está en la iglesia, pero solamente vienen para ver qué le pueden sacar. Y cuando sus necesidades están satisfechas, ya no necesitan a Dios, ya no necesitan la iglesia y entonces se alejan. En otras palabras, si viene a Cristo por la razón equivocada, cuando se satisfaga, se va a alejar. Y si la iglesia no le satisface su necesidad, entonces también se aleja, pero esta vez lo hace bravo, porque, no me dio nada. No puede ser. Vine a Dios, vine a esta iglesia, traté de creer en Jesús, pero nada funcionó. Leí la Biblia y no encontré soluciones. De aquí me voy. Y lo hace porque vino por la razón equivocada. Y esto es lo que Jesús dice. Escuchen, están viniendo por la razón equivocada. Si viene por la razón equivocada, nunca satisfacerá sus necesidades. Y por eso es que Él dice, no trabajéis por la comida que perece, porque eso es temporal. Amigos, si solo viene a Dios por la preservación de su vida, esa vida se va a terminar. Igual se va a acabar, porque todos vamos a morir eventualmente, ¿no es así? Vamos a enfermarnos de una enfermedad que Dios no va a curar. Y vamos a morir. ¿Hay problemas en el mundo? Siempre habrá problemas en el mundo, ¿no es así? Vivimos en un mundo problemático. No puede escapar de los problemas. Ahora muchas personas están escuchando de los incendios allá en Los Ángeles.
Pero ese es el problema de todos los años. Todos los años hay incendios en Los Ángeles. Lo que pasa es que ahora están más grandes y han salido por todas partes, pero todos los años es lo mismo. Todo el tiempo hay problemas allí. No importa cuánto busque a Dios, siempre serán parte del ciclo de la vida. Esta semana escuché de un profesor del seminario diciendo que muchos buscan a Dios para que les quite sus problemas. Y si no se los quitan, se apartan. Y él dice, en vez de darle gracias a Dios por sus problemas, así debería ser. No desaproveche sus problemas porque ellos son una oportunidad para darle gloria a Dios. Inclusive, así no se los quite. Es para darle gloria. Él se los podía quitar, si quisiera. No busque a Dios para que le quite sus problemas. Y si viene para eliminar sus problemas, eso no va a suceder. Jesucristo no va a eliminar todos sus problemas. Algunos están buscando la iglesia perfecta. Bueno, amigos, le tengo noticias. No existen. Y no existen porque usted está aquí. Y sé que nuestra iglesia sería mucho mejor si algunos de ustedes no estuvieran acá. Pero acá están. Y ya sabe, usted podría empezar a pensar de esta manera. Si empieza a mirar a su alrededor y ve los problemas de este, y luego los problemas de este, y luego los problemas de este, pronto se va a quedar usted solo y su esposa y ya, los únicos. Y a veces de pronto ni su esposa. Usted sabe a lo que me refiero. Lo que estoy diciendo, amigo, es que siempre habrá problemas. Si la única razón por la que viene a Dios es por sus necesidades físicas, está viniendo, amigo mío, por la razón equivocada. No trabajéis por la comida que perece. Y si no tiene cuidado, esta es la única comida que la gente allá afuera le puede ofrecer. El mundo allá afuera, el único ruido que hacen es el de sus logros, el de sus necesidades personales cumplidas. Yo soy alumno de una universidad aquí en Colombia y recibo con regularidad el informe de las personas que han salido de allí, que se han graduado, y lo ponen ahí en sus informes. Y les digo que las descripciones de todos, sin falla, hablan sobre la comida o el pan que perece. Así de vana es la búsqueda de las cosas que perecen. No hablan de nada espiritual en esos niveles. Y por eso Jesús dice, no trabajéis por las cosas que perecen. Pues vino, si ustedes están viniendo acá, y si vino por las razones equivocadas, Él dice, trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Vengan por la comida que permanece para vida eterna, que el Hijo del Hombre os dará. Esa es la comida que el Hijo del Hombre os dará. Noten esa frase, Hijo de Hombre. No dice Hijo de Dios. Hijo de Hombre enfatiza su humanidad. Hijo de Dios enfatiza su divinidad. Cuando usa Hijo de Dios se refiere a Dios convirtiéndose en carne. Y cuando dice Hijo de Hombre se refiere a Dios convirtiéndose en carne para hacer el sacrificio que moriría, el sacrificio para morir por nuestros pecados. Él dice, es el Hijo del Hombre. Él es el único, porque el Padre ha puesto su sello sobre él. Todo lo demás, mis hermanos, es temporal. Escuche, si solo busca a Cristo para satisfacer sus necesidades temporales, está viniendo por la razón equivocada. Necesita venir por la razón correcta y esa razón es Cristo. Cristo es el que le satisface completamente. Permítame llevarlos al libro de Job, capítulo 19. Job, capítulo 19. Quiero que escuchen lo que él dice. Job es un ejemplo de un hombre que vino a Dios por las razones correctas. Y si alguien piensa que ha tenido un mal día, lea Job. Eso le va a hacer que organice una fiesta. Anoche yo creo que habían leído, los de mi apartamento habían leído a Job, porque tenían una fiesta mariachis y vallenatos.
Miren lo que dice Job y se van a dar cuenta de que que sus días no son tan malos. Pero veamos lo que dice allí en Job 19:25. A pesar de todas las dificultades de Job, todo lo que él experimentó, todos los retrocesos de su vida y todos los problemas que sufrió, noten lo que dice el versículo 25. Yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo y después de deshecha mi piel, aún en mi carne veré a Dios, el cual yo mismo contemplaré. Él dice, yo soy siervo de Cristo por las razones correctas, no por lo temporal. Perdí a todos mis hijos, perdí mi riqueza, perdí mi salud, pero esa no es la razón por la que vine a Dios. Vine a Dios porque Él es mi Redentor. Y ahora vayan a Habacuc. Se va a hacer más difícil de encontrar. Habacuc. Sabían que existía Habacuc, ¿no? Sí. Sí. Habacuc capítulo 3. Les daré un momento para encontrarlo, porque hay algunos que lo encuentran muy rápido, que lo tienen en el teléfono y eso es muy rápido encontrarlo. En la Biblia se puede tomar un poquito más, pero es Habacuc capítulo 3. Noten lo que dice Habacuc. Un hombre que vino a Dios por las razones correctas. Habacuc capítulo 3 es uno de esos pasajes hermosos en las Escrituras. Podemos decir que es de los más hermosos de toda la Biblia. Es puro. Allí se elimina toda la escoria y toda la fe superficial. El libro entero trata de cómo el pueblo de Israel abandonó a Dios, lo rechazó, se rebeló contra él y Dios estaba a punto de juzgarlo enviando una nación extranjera para destruirlos y ellos claman a Dios por ayuda pidiéndole liberación. Y Habacuc concluye con estas palabras en los versículos 17 y 18. Dice, aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. ¿Qué palabras son esas? Él dice, vine por las razones correctas, no por la comida, no por las cosas. Vine por Dios. Inclusive aunque Él no me dé ninguna de estas cosas. Eso está bien para mí. Voy a exaltar a Dios, voy a alabar a Dios, porque esa es por la razón que vine. Amigos, necesita venir a Cristo y solo a Cristo. Necesita venir por Cristo y solo por Cristo. Las cosas pasan que pueden en su vida acercarles a Dios, pueden llevarles a Dios. Una enfermedad, es cierto, puede llevarle a Dios. Un mal matrimonio puede acercarlo a Dios. O la pobreza, o la falta de un empleo, o un mal jefe puede llevarlo a Dios. De pronto alguien está blasfemando en contra de usted y puede llevarlo a Dios. Y la necesidad de superar estas cosas puede hacerlos orar. Y Dios puede utilizar esas oportunidades, pero asegúrese de que cuando todo esté dicho y hecho, encuentre la riqueza en Cristo. Que esa sea la razón por la que ha venido hoy. Que Cristo sea el centro, que Cristo sea la razón para venir a Él. Cualquier otra cosa simplemente no será suficiente, mis amigos. No será suficiente. Es Cristo. Y temo que de alguna manera, de pronto usted esté aquí por las razones equivocadas, sino por Cristo. No por Cristo. Y todo es Cristo. Porque Dios puede no salvar su matrimonio, y eso es cierto. Dios puede no sanar su enfermedad, y es cierto. Dios no puede darle todas las cosas que necesita. Pero amigo, si vino a Cristo por la razón correcta, va a ser como Habacuc y dirá, me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Venga de regreso a Juan conmigo. Él dice, si Dios va a satisfacer completamente sus necesidades, si va a satisfacer completamente sus necesidades, necesita asegurarse de que venga a Él por las razones correctas. Ahí, o me temo que hay muchas iglesias que de alguna manera están usando cosas y atrayendo
a las personas a Cristo por razones equivocadas. Por ejemplo, algunos atraen a las personas a Cristo haciendo promesas de prosperidad y milagros. Muchas iglesias predican el evangelio de la prosperidad, prometiendo éxito financiero, sanidad física, bienestar material, a cambio de sembrar, dar dinero o tener fe. Se utilizan en estos lugares testimonios llamativos de personas que supuestamente han recibido grandes bendiciones después de asistir o de donar. Y con esto están animando a otros a venir a Cristo. O haciendo eventos masivos y espectáculos, organizan eventos multitudinarios, conciertos de música cristiana contemporánea, shows teatrales o celebraciones especiales con un gran despliegue audiovisual para traer a las personas. Nosotros no tenemos la música de nosotros. Hay unos que dicen, su música terrible, súper aburrida, pero bueno, hoy tenemos la casa llena. Que bueno, ustedes no están tan aburridos al parecer. Muchos crean un ambiente emotivo que atrae multitudes de esa forma. O utilizan predicaciones centradas en el bienestar emocional en lugar de enseñar la Biblia de manera expositiva. Ofrecen mensajes motivacionales o positivos que apelan a las emociones, a los problemas personales o a las metas individuales. Evitan hablar temas como el pecado o el juicio o el arrepentimiento. Y muchos invitan a estos líderes carismáticos, líderes o pastores que suelen tener esa personalidad carismática que atrae a las personas, crean una especie de culto a la personalidad. Esos líderes a menudo afirman tener revelaciones directas de Dios. Es que Dios me dijo, como si tuvieran un aura. Entonces ahí sí ya todo el mundo con mucho respeto lo dicen, es que este hombre está hablando con Dios directamente. O ponen énfasis en experiencias sobrenaturales, promueven experiencias espirituales como milagros, liberaciones, manifestaciones, hablar en lenguas, caídas en el espíritu, como pruebas del poder de Dios en su iglesia. Y esto apela a aquellas personas que están buscando señales o experiencias místicas. O dicen otros, en algunas iglesias, lo que están haciendo es adaptarse a la cultura. Son iglesias seculares y incorporan entonces elementos de la cultura secular como la música o el rock o el reggaetón o lo que sea para atraer más gente, especialmente a los jóvenes. El mensaje entonces lo que está haciendo es adaptándose a las tendencias actuales, evitando otra vez confrontar las prácticas pecaminosas que pueden incomodar a esa sociedad. O son expertos en promoción de redes, muchos son expertos en Facebook, TikTok y todo eso. Se convierten esas páginas o lo que sea que son en herramientas para captar la atención. Ofrecen promesas, por ejemplo, promesas de que si usted no está acá, lo he escuchado. Hay iglesias donde dicen, vea, usted tiene que estarse acá y solamente acá. No hay otra iglesia. Esa es la única que puede ofrecerle la verdad. Tiene que quedarse. Inclusive los amenazan, que van a perderlo todo si se van. Y eso es especialmente atractivo para personas vulnerables, que tienen problemas. Hay en muchas de ellas manipulación emocional. Se enfatizan técnicas de manipulación emocional en los servicios. Con la música la gente llora, con las luces también se emocionan. Mi hijo compró uno de esos como de sonido, un parlante en su apartamento o en su casa y lo pone y eso suena que le mueve a uno todo. Buenísimo. Pues que si usted lo pone en una iglesia, todo el mundo se anima. Es lo que hacen muchos, manipulan con eso. Pero el peligro es que muchos van solo por eso y están perdiendo lo principal. No es así, es Cristo, perdiéndose a Cristo. Noten el versículo 28, ahí en Juan. Uno pensaría que los judíos entendieron, pero no lo hacen, porque nuevamente vienen por las razones equivocadas. Vinieron para satisfacer sus necesidades físicas y también vinieron para satisfacer sus curiosidades religiosas. Eran personas religiosas. Pero ¿saben una cosa?
puede ser religioso y perderse todo. Pueden ser religiosos y tener una apariencia de religiosidad, pero perderlo todo. Para ellos era así. Ellos eran religiosas. Pero en su religiosidad se estaban perdiendo todo, porque esto puede volverse inclusive un juego de palabras con las personas. Noten lo que el versículo 28 para que me entiendan lo que les digo. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Noten, ahí ellos están volviendo a la religión. ¿Qué debemos hacer, Jesús? Eso es lo que están preguntando. ¿Qué mandamientos debemos guardar? ¿Qué rituales debemos observar? ¿Qué ofrendas debemos dar a Dios para que nos acepte? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo podemos hacernos aceptables a Dios? Está preguntando, ¿cómo podemos agradar a Dios? ¿Cómo podemos ganarnos nuestro camino hacia Dios? Eso es lo que le están preguntando. Eso es lo que preguntan. Y esto es que el hombre en ese momento está elevándose a sí mismo cuando hace esas preguntas. ¿Y cuál es la respuesta que le da Jesús? Miren la respuesta en el versículo 29. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Muy simple. Crea en Jesús como el pan de vida, como el único Salvador. Y es interesante, amigos, que muchos pueden tener discusiones religiosas con otras personas. Hablarán de religión con usted, hablarán sobre cuál es el camino hacia Dios y cómo puede agradar a Dios. Hablarán de cómo puede tener un mejor entendimiento de Dios, de cómo puede satisfacer la parte más profunda de sus vidas, pero eso no es tener a Cristo. Y eso es lo que está diciendo aquí, amigos míos, Jesús. A veces tenemos estas discusiones religiosas, pero no son discusiones sobre cómo encontrar verdaderamente a Dios. Es solamente un juego religioso que jugamos unos con otros. Es una manera de mostrar cuánto sabemos o cuánto creemos que sabemos. Es para exhibir quizá nuestro conocimiento religioso y cosas como esas. Está bien hablar de doctrina, está bien tener curiosidad, está bien buscar respuestas, pero asegúrese de que sea por sinceridad y no por una vanidad o curiosidad egoísta. Debe ser porque realmente está buscando a Dios en serio. Necesita darse cuenta de lo que Jesús dice. Ponga su fe en Él. Ponga su fe en mí, está diciendo Él. Yo soy la respuesta. Yo soy la palabra. Yo soy el camino. Pero los judíos no lo hacen. Ellos noten lo que hacen en el versículo 30. Noten cómo le dan un giro, pero no aceptan lo que Él dice. Ellos dicen en el versículo 30, le dijeron entonces, ¿qué pues? ¿Haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Les dio a comer pan del cielo. Ellos dicen, Moisés nos dio pan del cielo. ¿Qué milagro nos haces tú, Cristo? Es interesante. Se la devuelven a Él. En lugar de arrodillarse y decir, Señor Jesús, alabado sea tu nombre, le tiran la pelota a Él. ¿Qué quieres? ¿Qué nos muestra o qué nos vas a mostrar para que nosotros creamos? Danos otra señal. Danos más cosas. Mire lo que Moisés hizo por nosotros. Moisés nos alimentó durante 40 años con maná, todos los días. Jesús responde en el versículo 32. Entonces Jesús les dijo, en verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. En otras palabras, no es Moisés, fue Dios quien les dio ese pan. Y Jesús continúa, noten el versículo 33, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Y ellos responden en el versículo 34, entonces le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y ha venido al mundo. Señor, danos siempre ese pan. Jesús les dijo en el versículo 35 otra vez, yo soy el pan de la vida. Pero ya os dije que aunque me habéis visto, no creéis. Versículo 36. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. El que viene a mí,
de ningún modo le echaré fuera, porque ha descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y el 39, y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que le resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Aquí Jesús responde directamente a esa confusión. Ellos están buscando algo tangible, algo que puedan agarrar, como el pan físico que Moisés dio a sus antepasados. Pero Jesús dirige su atención al verdadero pan, que es el mismo. Él les dice: yo soy el pan de vida. Es una afirmación poderosísima. Aquí Jesús establece que la verdadera satisfacción, la verdadera vida, solo se encuentra en Él. No es en el pan físico, no es una provisión temporal. Es el pan que satisface eternamente, y es Él. Note cómo Él insiste en que quieren venir a Él y creer en Él. Pero esos son al final los pasos esenciales para recibir la plenitud que Él ofrece. El que viene a mí, el que viene a Él nunca tendrá hambre, y el que cree en Él nunca tendrá sed. Sin embargo, Él también les muestra su incredulidad. Aunque no lo han visto, no creen. Y esto es importante porque muestra que la fe no es simplemente ver milagros o recibir cosas de Dios, es confiar en Jesús como el único Salvador. Jesús también está subrayando la singularidad que ofrece a los que creen en Él. Todo, dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí de ningún modo le echo fuera. Esto nos muestra que la salvación es segura, no se pierde. Todo el que ha venido a mí por las razones correctas no va a perder su salvación. Nadie que venga a Jesús va a ser rechazado. Además, Él asegura que cumplirá el propósito del Padre, porque ha descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, dice Él, sino la voluntad del que me envió. ¿Y cuál es esa voluntad? Que ninguno de los que el Padre le da se pierda, sino que todos sean resucitados en el día final. Amigos, esto nos lleva a una decisión. Jesús nos llama a venir a Él, no por las cosas temporales, no por los beneficios físicos, sino por una verdadera vida que solamente Él puede ofrecer. Yo soy el pan de vida. Y este capítulo es tan profundo porque toca la necesidad fundamental, y es encontrar la satisfacción y el significado y la vida. Esta búsqueda solamente se puede resolver en Cristo. Jesús deja en claro que aunque muchos lo buscan por razones equivocadas, la verdadera vida está disponible para aquellos que vienen a Él en fe. Yo le hago la pregunta: ¿vendrá Él por las razones correctas? ¿Confiará en Él como su pan de vida? Piense en esas preguntas y trate de resolverlas para usted mismo. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por revelarnos a tu Hijo como ese pan de vida. Hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes a confiar en Él por las razones correctas, no buscando las cosas temporales que este mundo puede ofrecer, sino buscando vida eterna y satisfacción plena en Cristo Jesús. Gracias, porque estando en Él nunca más tendremos hambre ni sed espiritual. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.